Cordial saludo, estimada tutora Jenny Paola y compañeros. Nosotros somos el grupo número 27 del curso Inteligencia, Pensamiento y Emociones. El grupo está conformado por Gina Marcela Góngora Delgado, Libardo Andrés Martínez Córdoba, Mayra Yurani Cadena, Angie Vanessa Ortiz Londoño y mi persona, María José Castañeda Cubillos. Por temas de conectividad, debido a que la compañera Angie se encuentra en una zona rural, no le fue posible mantenerse en esta reunión. Sin embargo, ella aportó con todos nosotros de inicio a fin en este trabajo colaborativo y queríamos dejar constancia de eso antes de empezar. Ahora bien, como ustedes ya saben, esta fase 3 culmina con esta reunión sincrónica, donde básicamente vamos a conversar un poco, no tanto manera de debate, sino más bien un espacio de socialización sobre nuestra experiencia en general con esta fase y lo que implicó, asimismo, como los hallazgos que obtuvimos de ella, en aras de poder hacer lo mejor posible de acuerdo a la guía, y ya que tiene que ser aleatorio las preguntas, hemos decidido optar por hacer unos papelitos y de acuerdo a cada papelito pues está el nombre de nosotros. Entonces voy a proceder a básicamente cerrar los papelitos y este también. Ya que solo estamos cuatro, pues solamente vamos a hacer los cuatro papelitos. Y la idea básicamente es que, de acuerdo al papelito que se vaya abriendo, pues vamos a ir respondiendo las preguntas que estaban en la guía. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número uno, que bueno, esta categoría es sobre el ensayo y fundamentación teórica. Entonces, bueno, tenemos aquí los cuatro papelitos, así que vamos a proceder a abrir el papelito para la pregunta número uno, que sería, denme un segundo. Ok. ¿Qué principios teóricos sustentan las estrategias seleccionadas y qué tan pertinentes son para el contexto educativo o comunitario? Entonces, tenemos a Gina. Gina, tu pregunta es con respecto a los principios teóricos. Te escuchamos. Bien, muchas gracias. Entonces, en realidad nuestra estrategia se apoya en tres pilares fundamentales. Entonces, el primero es toda la parte neurobiológica de la emoción. Entonces, ahí es donde nos apoyamos en autores como Damasio, que explica, por ejemplo, cómo las emociones influyen directamente en la atención, en la memoria y también en la toma de decisiones. Y esto es clave porque nuestra secuencia justamente buscaba regular esas respuestas para mejorar el aprendizaje. Ese es el primero. El segundo pilar, entonces, está lo planteado por Maturana y Varela, que desde la biología del conocer, em, allí se nos recuerda que aprender no solamente es pasar o transmitir la información, sino generar expresiones o más bien como un aprendizaje significativo o experiencias significativas que respeten la historia y el estado emocional de cada estudiante. Y el último pilar viene siendo las investigaciones recientes. Entre esas investigaciones encontramos a autores como Nieto y sus colaboradores en el 2014 que muestran que la autorregulación emocional está especial o es especialmente importante en universitarios, sobre todo en los primeros semestres, porque están expuestos a altos niveles de estrés académico. Entonces, por todo esto, estos fundamentos que escogimos son totalmente pertinentes a nuestro contexto porque lo hicimos pensando en estudiantes jóvenes en modalidad virtual que necesitan herramientas reales y aplicables para poder gestionar su carga emocional. Gracias, Gina. Iba a sacar otro papel, pero no sé si tú quieres responder la siguiente pregunta, ya que viene igual bastante vinculada, y era la de si existen contradicciones o vacíos en la literatura utilizada que puedan afectar la validez de la propuesta. No sé si estás bien o si quieres que la pase a otra persona. Tú me No, dirás como perfecto. quieras. ¿Sí? Ok, Está dale, perfecto. dale. Entonces, pues, en base a lo que acabé de mencionar, no encontramos contradicciones directas entre los autores, pero
sí cabe resaltar que son enfoques distintos. Entonces, por ejemplo, Botero trabaja desde la ciencia cognitiva clásica, mientras que Maturana y Varela lo hacen ya de pronto desde un enfoque más biológico, de pronto más científico o sistémico es la palabra. Y los estudios más recientes, que ahí fue donde mencioné el autor Nieto y colaboradores, ellos ya se basan un poco más en neuroimagen para analizar la regulación emocional. Entonces, sí es de destacar que de pronto hay un vacío notable y es que muchos o digamos, son muy pocos los estudios que abordan específicamente la autorregulación emocional en entornos virtuales, ¿bien? Entonces, y sobre todo entornos virtuales universitarios. Entonces, más que un problema, yo creo que es más bien un vacío que abre una oportunidad para un aporte desde nuestra propuesta. Gina, muchísimas gracias. Creo que está súper bien sintetizado y creo que resume muy bien no solo esta fase, sino como tal el curso, ¿cierto? Porque también ya estamos a punto de terminar materia. Entonces, Exacto. siento que ha sido un curso muy interesante, no solo por el título del curso desde que empezamos, que como que llama la atención eso de inteligencia, Ujú. pensamiento y emociones, sino que también creo que como equipo construimos una muy buena propuesta al enfocarnos en algo tan importante como la autorregulación emocional y tan complejo, porque creo que todos nos dimos cuenta que cuando estamos trabajando, no solo en esta fase, sino en general en este curso, cuando ya lo enfocamos en la parte virtual, que es algo que con lo que nos podemos relacionar mucho, identificar muchísimo, no es solo como algo que se nos ocurrió, sino algo que vivimos en carne propia, Claro. Ujú. está ese vacío, ¿no? O sea, no es como tanto que se contradigan, como que no, tal persona me dijo una teoría y este autor me está diciendo algo completamente diferente, sino que falta mucho. Y eso también es como una alerta de, oigan, hay que ponerse un poco más las pilas con este tema porque hoy en día la virtualidad está muy latente. Y fíjate que mucha gente, y nos dimos cuenta, muchos estudiantes no son capaces de regular sus emociones virtualmente, bueno, cuando están estudiando virtual y se frustran. Entonces, como que yo no quiero estudiar virtual, yo no quiero reuniones virtuales, yo no quiero exámenes virtuales. Y eso dice mucho. O sea, está muy claro. Es una oportunidad de mejora gigante. Es una oportunidad gigante. Gracias, Gina. Me pareció espectacular la parte teórica. Vamos ahora con, déjenme revisar la guía. Ok, ahora vamos con la categoría de la secuencia didáctica aplicada. Entonces, vamos con la pregunta. Ah, no, perdón, los papeles. Ah, ok, Mayra. Entonces, Mayra, tu pregunta es sobre la secuencia didáctica aplicada. ¿En qué medida la secuencia diseñada responde a las necesidades y particularidades del contexto en el que se implementó? Buenas noches, compañeros. Pues con relación a la implementación de la secuencia diseñada, eh, esta respondió de manera adecuada a las necesidades del contexto, ya que los 5 participantes pues, se beneficiaron de un espacio virtual, el cual promovió un clima de interacción emocional segura. Los contenidos sobre el estrés académico, articulados con misiones y estrategias prácticas, resultaron pertinentes para estudiantes universitarios, mientras que la modalidad virtual pues también facilitó su participación al ajustarse a sus rutinas académicas y laborales. Asimismo, pues vimos que la combinación de la teoría vivencial, práctica guiada y reflexión individual mantuvo coherencia con los principios neuropedagógicos propuestos. En fin, la secuencia implementada fue un recurso pues muy estratégico y muy útil para los estudiantes, muy completa, estuvo muy bien estructurada y asimismo fue fácil para implementarla. Gracias. Gracias, Mayra. Sí, siento que cuando describes la propuesta o bueno, la secuencia didáctica como algo estratégico es el mejor adjetivo con el que podemos definirlo. Fue algo planeado, algo que tuvimos que estudiar, algo que tuvimos que pensar muy bien para que cuando lo fuéramos a aplicar realmente se ajustara a lo que teníamos en mente. Pero eso también nos lleva a la otra pregunta que está aquí en la guía, que es lo opuesto. ¿Qué limitaciones emergieron en la aplicación de la secuencia y cómo podrían abordarse en futuras implementaciones? Entonces,
Vamos a ver. Andrés. Ok. ¿Qué limitaciones emergieron y cómo podrían abordarse en En futuras futuras implementaciones. implementaciones, cierto? Sí. Bueno, mm, bueno, las principales limitaciones fueron el tiempo para practicar las estrategias de regulación, como también la dependencia de la conexión a Internet para actividades sincrónicas y la necesidad de más acompañamiento en la aplicación autónoma de respiración y reformulación. Bueno, en la educación universitaria, el aprendizaje no puede concebirse solo como un proceso racional, sino también como una experiencia integral donde las emociones influyen directamente y esto puede ser demasiado satisfactorio como puede ser algo también negativo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las emociones constituyen un componente esencial en toda la toma de decisiones y en el aprendizaje donde las respuestas emocionales orientan la conducta y consolidan el conocimiento. Eh, por tanto, incorporar la dimensión emocional al aprendizaje no solo favorece el desarrollo cognitivo, sino que potencia la motivación y la concentración y el bienestar de los estudiantes. Entonces, esto puede ser de esa parte. Perfecto. Y Andrés, ¿qué crees que se puede mejorar en futuras? Porque nos contaste sobre las limitaciones, pero ¿qué crees que se puede mejorar? Mucho, demasiado. Creo que cada aprendizaje trae una experiencia consigo y lo importante es siempre estar atentos a reevaluar cada situación, ¿sí? Porque cada aprendizaje es distinto, cada estudiante igual. Entonces, en torno a que a medida que vayamos implementando las diferentes estrategias, así como esta implementación de secuencia didáctica, que para mí en lo personal fue algo muy especial, fue una estrategia muy bien diseñada, una estrategia donde se tuvo en cuenta cada uno de los estudiantes, cada uno de estos factores que fueron totalmente muy enriquecedores tanto para las personas que en este momento pues fueron los estudiantes universitarios como para nosotros también que al igual pues somos estudiantes y estamos aprendiendo de ellos también y la idea es que cada vez que hayan estas implementaciones pueda haber la oportunidad de replantear nuevas estrategias y de esta manera llegar a, a, a resolver todas estas inquietudes dando solución a las mismas. Andrés, muchísimas gracias. Creo que sí, totalmente. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros en general, como grupo y sobre todo como personas y estudiantes, más allá de ser profesores, como mismos estudiantes, presenciar todo esto. Creo que algo de pronto, si en algún momento tenemos que ampliar en esta secuencia o bueno, volver a aplicar o trabajar con base en lo que ya tenemos, tal vez sí podríamos, no sé, hacer como una segunda o tercera sesión, porque esta fue solo una sesión, solamente aplicamos una clase y ya, pero tal vez si queremos como profundizar un poco más, podríamos intentar hacer como una segunda sesión de seguimiento, incluso dos o tres, como uno, dos, tres. Y también por lo que tú mencionabas de que estábamos como dependiendo de la conectividad, porque obviamente era una reunión virtual, una tarea virtual de alguna manera. También podríamos de pronto tener en cuenta para la próxima ocasión, generar guías o documentos en Word que les podamos pasar a ellos previo a para que tengan como esa opción B. De pronto si tienen como conexión inestable o algo así, que muchas veces pasa. Y sobre todo lo que tú decías, como hacer más énfasis en los procesos de regulación y modelación, que era como lo más especial de la secuencia, pero obviamente como no podíamos enfocarnos solamente en eso, pues de pronto se sintió muy efímero, porque por lo menos nos pasó a todos cuando estábamos haciendo la redacción de hallazgos, que todos conversábamos, ¿no? Y decíamos que realmente disfrutaron mucho como ese ejercicio de modelación de respiración. O sea, mucha gente nunca se había tomado el tiempo de respirar conscientemente, profundamente, como darse una pausa. Entonces, tal vez como dar pie a que esos espacios puedan ser un poquito más largos, siento que podría mejorar mucho para todos nosotros en futuras ocasiones si llega a ser necesario implementarlo. Pero creo que está súper bien lo que tú nos comentaste y definitivamente siempre hay que evaluar, siempre hay que mejorar y siempre hay algo que aprender. Y eso es lo que nos llevamos con esta experiencia de la secuencia del curso en general. No sé si quieres añadir algo más, Andrés, o si seguimos con la siguiente pregunta. Pues como dices tú, compañera, el incluir momentos más largos de modelación y simulación, siempre pretendemos
por lo menos a los niños o a aquellos estudiantes, enseñarles un poco sobre esta respiración, pero en este ejercicio, por lo menos a mí me quedó claro que no lo hacía personalmente, es decir, el llegar a interactuar de esta manera personal con estos espacios de simulación, de respiración, siento que también es propicio en la parte personal, porque pues muchas veces nos agobiamos en cuestiones de trabajos, estamos full y nos olvidamos de eso, de moderar un poco más estos momentos y de incluir toda esta parte de simulación y de respiración también como para llegar un poco, tener un poco más de claridad y de tranquilidad. Total. Andrés, muchísimas gracias. Definitivamente no ha sido solo una secuencia para ellos, sino para nosotros también. No solo desde la parte de haberla creado, sino también de haberla implementado como un estudiante más. Creo que es algo muy valioso que también nos llevamos de esto. Bueno, sigamos con las preguntas. Ahora tenemos en la guía, siguiente categoría, la construcción y aplicación del instrumento. Entonces, seguimos con los papelitos. Un segundo. Me toca a mí. Entonces, la pregunta que tengo acá en la guía es, ¿cómo se garantizó la validez y confiabilidad del instrumento de evaluación? Bueno, básicamente para poder garantizar estos dos aspectos tan importantes del instrumento, como lo son la validez y la confiabilidad, tuvimos en cuenta distintos aspectos al momento de diseñarlo, ya que precisamente por eso también nos demoramos en publicarlo en el foro. No fue algo que hayamos publicado la primera semana ni la segunda, porque teníamos que pensarlo muy bien. Y es que en primer lugar, la validez de este contenido lo hicimos alineado con cada ítem directamente con los objetivos y actividades de la secuencia didáctica. Entonces no fue solo como plantear preguntas al azar o preguntas generales, sino volver a revisar lo que habíamos hecho en fase 2, sobre toda la secuencia didáctica, las actividades, los objetivos, el tiempo previsto, de manera que las preguntas realmente pudieran medir el desarrollo de la inteligencia emocional y cognitiva y obviamente el impacto, un impacto real, que igual era un reto porque ustedes saben que poder evaluar algo solamente virtualmente, pues siempre va a ser un reto, independientemente de que tantos factores podamos tener en cuenta, sigue siendo un poco impredecible por el hecho de la limitación de la virtualidad. Bueno, aparte de eso, también realizamos como la prueba piloto de que después de que aplicamos la secuencia didáctica, nos contactamos con los chicos como, bueno, necesitamos saber como que realmente si esto ustedes consideran que miden su impacto o no. Y sobre todo, creo que algo que nos sirvió muchísimo fue que nos pudimos apoyar en los docentes, o sea, me refiero a docentes ya profesionales de universidad, que gracias a los contactos y a nuestra trayectoria en la carrera hemos podido tener, ya que como todavía somos estudiantes, a pesar de que ya estamos en una especialización, seguimos siendo estudiantes de especialización y necesitábamos como el aval de un experto, de alguien que nos pudiera decir, no, corrige esta redacción o aclara esta pregunta, es muy ambigua, o revisa bien el objetivo porque esto está yendo en contra o lo está repitiendo. Entonces, como que haber tenido esa reunión también con estos docentes externamente, pese a que no se dejó constancia de reuniones ni nada de eso, sí se evidenció en la encuesta como tal, porque la encuesta fue un éxito. Creo que fue bastante revelador los hallazgos y sobre todo muy gratificante ver que valió la pena no solo preparar la construcción, sino también acudir a expertos que nos pudieran decir, ok, esto va por buen camino o definitivamente esto hay que cambiarlo para finalmente poderla haber publicado en el foro y posteriormente pues haberla aplicado. Y creo que también algo que fue clave fue haber escogido la escala Likert, que es como muy de acuerdo, para nada de acuerdo, ni en desacuerdo, o muy en desacuerdo, porque muchas veces sí lo dejamos solo a tres opciones, como me parece bien, no estoy de acuerdo, o ni sí ni no, no es tan claro. Y muchas veces como seres humanos tenemos dudas, entonces como que no somos de extremos, sino tal vez de un punto medio o un punto medio y un poquito más. Así que siento que esa escala nos ayudó muchísimo para ayudarnos a tener esta precisión en los contextos universitarios y finalmente pues para que nos brinde esa facilidad de interpretar los resultados, que a la final también era parte muy importante de esta fase. Con respecto a la confiabilidad, bueno, básicamente lo mismo, mantuvimos esa coherencia interna entre todos los ítems y lo que nos ayudó a evitar ambigüedades o dobles sentidos fue no está tanto prueba piloto, sino haber acudido a los expertos y bueno, posteriormente la prueba piloto, por supuesto.
y aplicamos el mismo instrumento todos. Fue solamente una encuesta que realizamos entre todos. El mismo link se lo pasamos a todos nuestros estudiantes y esto nos aseguró como que fuera una igualdad de condiciones para todos nuestros participantes y en consecuencia pudimos obtener datos consistentes, confiables, comparables, reduciendo de alguna manera posibles sesgos y intentando fortalecer la estabilidad y la fiabilidad de los resultados. Entonces, bueno, eso conforme a esa pregunta, déjenme vuelvo otra vez a la guía. ¿Cómo se garantizó? Ok. Se identificaron sesgos o dificultades en la aplicación del instrumento que puedan haber afectado los resultados. A ver. Bueno, otra vez voy yo. No les mostré anteriormente. Ni siquiera sé si estoy enfocando. Bueno, ahí dice mi nombre. Espero que quede el registro. Sí, Bueno, sesgos o dificultades, sí, sí, claramente sí. Yo creo que era de esperarse, como les digo, aplicar un tema virtual siempre va a tener sus pros y sus contras y la virtualidad, mal o bien, es un limitante. Brevemente, ¿qué se identificó? Bueno, algunos estudiantes tendieron a responder como bajo la deseabilidad social, entonces de pronto no fueron totalmente sinceros, sino como, bueno, ok, tal vez, ¿qué diría la mayoría? O incluso las respuestas también creo que es importante tener en cuenta que obviamente dependieron inevitablemente de qué tan cómodos se sintieron emocionalmente con el grupo que trabajamos, ¿cierto? Porque uno se puede sentir cómodo con ciertas personas y con otras no tanto, y eso me va a afectar el hecho de que yo responda a este tipo de instrumentos de evaluación, porque obviamente pueda que en otro escenario me hubiera sentido mucho mejor o mucho peor. Y creo que otro sesgo, otra dificultad de esta aplicación fue que, aunque la sesión no fue muy larga, aproximadamente fue 1 hora y 40, 1 hora y media, 1 hora y 40, claramente se aplicó, como lo había mencionado Mayra inicialmente, nos ajustamos a los horarios de ellos en cuanto a estudio, trabajo, y uno se siente también a veces cansado y cargado, entonces pueda que también haya influido ligeramente la concentración al ellos responder esto. Pueda que tal vez estaban muy cansados o querían salir de eso ya, o tenían que hacerlo en ese momento porque después se ocupaban. Son factores que no tenemos precisión al 100%. Repito, la virtualidad es un limitante muy claro, pero consideramos que inevitablemente sí puede ser un sesgo en la aplicación de nuestro instrumento. Bueno, ahora déjenme volver a la guía. Ok, llegamos a la última categoría, que son los resultados y análisis. La pregunta es, ¿cuáles fueron los hallazgos más significativos y cómo se relacionan con la fundamentación teórica? Bueno, yo la verdad creo que en esta no quiero hacer los papelitos. Me parece muy importante que todos podamos responder, ya que los hallazgos creo que se pueden complementar mucho mejor si todos aportamos, como lo hemos venido haciendo desde el inicio. Entonces, creo que podemos empezar con Andrés. Andrés, ¿tú qué consideras? Dinos un hallazgo, o bueno, los hallazgos más importantes que tú crees o significativos que encontramos en este trabajo y cómo se relacionan con esa fundamentación teórica que nos compartió Gina al inicio de esta reunión. Bueno, uno de los hallazgos más importantes fue que los estudiantes lograron identificar con mayor claridad cómo sus emociones influyen en su desempeño y en sus procesos de atención. Varios participantes expresaron que al reconocer sus emociones pudieron enfrentar mejor sus situaciones de estrés o de sobrecarga. Este resultado coincide con lo planteado por González Parra Bolaños en el 2024, donde nos dice que quienes afirman que la emoción actúa como moduladora directa de la cognición y del aprendizaje significativo. O sea, de esta manera siento que es un hallazgo muy relevante, demasiado relevante, porque nos deja claro realmente de qué manera se puede identificar y cómo las emociones pueden llegar a ser una forma clave para todo este desempeño académico. Gracias, Andrés. Sí, creo que la respuesta que nos diste viene más como desde un enfoque emocional y cognitivo, que obviamente es demasiado relevante para este curso en general. Y pues trajiste a colación lo que también Gina nos había mencionado sobre la teoría.
Entonces me parece genial, creo que está perfecto tu hallazgo. Bueno, sigamos con otro hallazgo. Mayra, ¿qué hallazgo nos puedes compartir tú de toda esta experiencia y la aplicación de esta secuencia didáctica? Pues sí observamos que se evidenciaba pues que los participantes sí caían en cuenta del tema del estrés y en el qué se identificaba pues el estrés académico, ¿no? La comprensión de estrategias de autorregulación y la expresión emocional que se relacionan directamente con la fundamentación pues teórica y la neuropedagogía y factores externos como la carga académica, el tiempo disponible y las experiencias personales de estrés que pudieron influir en los resultados, ¿no? Mayra, muchas gracias. Sí, total. Creo que era muy importante que alguno de nosotros trajera a colación la parte de la autorregulación y también como ese punto de vista tal vez más fisiológico, que de hecho eso conecta mucho con uno de los autores que más revisamos, que fue Damasio, porque de hecho a él también lo explicamos en la secuencia didáctica, se los explicamos a nuestros chicos, ya que Damasio nos explicaba cómo estos marcadores somáticos guían esta toma de decisiones y también afecta la memoria. Entonces, claro, desde la practicidad de haber aplicado esta secuencia didáctica, se nos permitió que esta teoría se viviera de una manera muy real. Y qué mejor manera para que ellos entendieran y lo aplicaran que viviéndolo, ¿sí? No solamente diciéndolo, está el autor dijo esto, sino, ok, vamos a vivirlo para que ustedes mismos lo comprueben. Y pese a que fue solamente una clase, menos de 2 horas, estuvo súper completa y fue todo un éxito. Entonces, es también algo muy gratificante para nosotros poder sentirnos orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque no es solamente un trabajo que hemos estudiado, hemos aprendido, hemos visto mucha teoría, sino que la hemos podido traer a la realidad y sobre todo compartirlo con más personas, que al final creo que es el propósito de nuestra vocación en general. La pedagogía es poder dar así como recibimos, porque no todos tienen el acceso a nuestra educación o no están interesados en lo que estamos viendo, pero igualmente los ayudamos porque es muy, muy, muy importante el tema de autorregulación emocional. Mayra, muchísimas gracias. Bueno, otro hallazgo que yo les quiero compartir antes de que se me vaya la idea que tengo y me acabo de acordar precisamente por un tema que me pasó cuando estaba aplicando la secuencia. Les quiero hablar más como desde el enfoque TCC, o sea, desde la terapia cognitivo-conductual. Yo creo que algo muy importante fue la incorporación inicial de estas estrategias que son propiamente relacionadas con la terapia cognitivo-conductual. Especialmente me refiero a la reformulación de pensamientos automáticos. Me acuerdo muchísimo, y es por inercia, que uno siempre piensa como lo peor, como que uno es muy desastroso mentalmente, muy caótico, como que tengo un examen, no estudié, me va a ir mal, así haya estudiado, no sé nada y me bloqueo y entro en ansiedad. Entonces, como que nuestro cerebro, por alguna razón, está acostumbrado a esos pensamientos automáticos catastróficos. Entonces, cuando compartimos con ellos, porque nosotros estudiamos esto de la reformulación de pensamientos automáticos, los estudiantes mencionaron que lograron como cuestionar realmente esas ideas caóticas que vienen de manera automática o esas anticipaciones negativas. Y esto logró reducir la ansiedad académica, incluso en la misma aplicación de la secuencia. Y es algo muy sencillo, algo que a veces incluso puede parecer, entre comillas, bobo o insignificante, pero es algo de lo cual sí tenemos poder y es algo que sí podemos controlar. Nosotros sí podemos controlar los pensamientos, sí podemos controlar la forma en la que nos hablamos, sí podemos controlar la forma en la que reaccionamos y sí podemos autorregular nuestras emociones. Entonces, me pareció demasiado importante traer esto a colación como un hallazgo significativo y es que ellos sí pudieron reformular estos pensamientos negativos y automáticos. Y este hallazgo considero que está supremamente alineado con Beck de 2011, creo que es Beck et al., como que son más autores, ya que ellos nos indicaban que cuando intervenimos o atacamos estos pensamientos distorsionados, estos pensamientos que no son reales, mejoramos nuestra regulación emocional y en consecuencia mejoramos nuestra capacidad de resolver problemas. Entonces, me parece muy, muy, muy importante que también mencionemos esto en esta reunión.
Y vamos con Gina. Gina, dinos tú cuál fue otro hallazgo que consideras que tenemos que dejar en constancia aquí. Bien, pues teniendo en cuenta de que la estrategia se llevó a cabo en un entorno virtual, todo iba como alineado a este tema de la virtualidad. Otro hallazgo muy importante está relacionado con el enfoque TIC y el aprendizaje vivencial. Entonces, digamos que en este proceso hicimos uso no solamente pues, de las TIC, no solo las actividades más dinámicas, no hice pues que las actividades fueran más dinámicas, sino que también permitió que el aprendizaje fuera un poco también más vivencial y reflexivo. Entonces, por ejemplo, como muestran, como pueden ver acá en pantalla, herramientas como Nearpod, como Mentimeter, no se quedaron en solamente lo tecnológico, sino que ayudaron a que los participantes pues expresaran, se autorregularan y también tomaran como participación activa durante la sesión, ¿no? Y obviamente esto generó que se sintiera como un ambiente más seguro en términos como emocionales y al mismo tiempo pues fue estimulante a nivel cognitivo. Y también este resultado tiene mucho sentido, pues si pensamos en lo que plantea un autor en el 2018, Romera, que dice que las emociones no se desarrollan solamente desde la teoría, sino que también se desarrollan desde pues las expresiones significativas, ¿no? Desde la práctica, desde lo que se lleva como a cabo, desde lo que hacen los estudiantes. Entonces, esto es lo que hace que los estudiantes puedan conectar con lo que viven y con lo que sienten. Entonces, justamente, pues las TIC en este caso funcionaron perfectamente y también ayudaron a crear este puente entre las experiencias que involucraron al grupo, los llevaron a reflexionar y sobre todo les permitieron construir sentido desde su propia vivencia. Gina, muchísimas gracias. Clarísimo. Me encanta cómo te encargaste de cerrar los hallazgos que todos habíamos dicho, trayendo a colación las herramientas TIC, que obviamente estuvieron latentes de inicio a fin, precisamente por la virtualidad. Pero creo que algo muy importante que mencionabas es que, a ver, yo creo que puedo complementar eso diciendo que las TIC, aunque estén al alcance de todos, realmente no siempre garantiza una experiencia significativa. Eso depende mucho de cómo las estemos usando y obviamente tenemos un papel súper importante, porque como tú mencionabas, lo que nos dice Romera es que obviamente las emociones no se aprenden en abstracto, no es como que yo te pueda dar un texto para que tú entiendas tu felicidad, tu enojo, tu estrés, tu ansiedad, sino que tienes que vivirlo para realmente decir como, ah, ok, esto es tal cosa y con eso pues vas creando esas experiencias significativas. Creo que también un componente muy importante de los recursos, de las actividades que habíamos diseñado y planeado para esta secuencia didáctica fue ese componente emocional, que no fuera solamente, no sé, unir palabritas o responder una pregunta clave, sino como ir más adentro, como deep inside, como de verdad quiero saber qué estás pensando, qué estás sintiendo, te voy a explicar una breve teoría y ahora quiero que la asimilemos con la práctica. Entonces creo que ese fue el éxito mayor de nuestra secuencia, que supimos sacar el mejor provecho a las herramientas TIC para que realmente se llevaran ellos esa experiencia significativa, pero sobre todo que pudieran entender cómo autorregular sus emociones en los contextos virtuales, sobre todo por el tema del estrés universitario, que es lo más común. O sea, tú le preguntas y siempre es como mi emoción más común es el estrés y la ansiedad cuando estudio virtual. Es lo más común. Entonces, bueno, eso para cerrar esa pregunta. Ahora vamos otra vez a la guía. Tenemos qué factores pueden haber influido en los resultados obtenidos, además de la secuencia didáctica aplicada. Entonces, ya que todos participamos en los hallazgos, creo que ahora sí es momento de retomar los papelitos. Así que, ok, Andrés, Ok, bueno, ¿qué factores pueden haber influido además de la secuencia aparte de la aplicada? secuencia. Ajá. Ok. Inicialmente diría la predisposición emocional previa a cada estudiante es fundamental. Como decía la compañera,
es muy importante previamente haber realizado una charla con ellos, pues para que pudieran entender un poco más de lo que se trataba esta secuencia, darles un poco de explicación sobre los diferentes teóricos, las diferentes formas, y de esta manera ellos estar un poco más claro, porque no era decir responda a esto y ya, era también darles a entender un poco de qué se trataba la actividad y de esa forma pues tener esa predisposición tanto emocional como también cognitiva. Bueno, el ambiente físico desde donde se conectaban. Obviamente fundamental que tener en cuenta pues estos espacios que estuvieran propicios para que de esta manera se pudiera dar una secuencia totalmente clara y significativa. Bueno, en las expectativas individuales sobre el curso. Creo que eso también es fundamental porque tener claro que cada individuo tiene una perspectiva distinta es supremamente enriquecedora porque pues cada uno va a dar una respuesta y una forma de ser distinta al otro. Y por último, la relación previa entre los miembros del grupo. Creo que nosotros somos bendecidos, por decirlo así, tenemos una relación realmente saludable. En otros grupos pues no pasa eso, cada uno aporta realmente lo que debe aportar. Entonces, siento de que esta relación es supremamente importante para pues que sea realmente un resultado óptimo y positivo. Andrés, muchas gracias. Creo que los desglosaste perfecto. O sea, como que cada cosa, hay muchos factores. De hecho, hay muchos más de los que tú mencionaste, pero pues a modo muy general está muy, muy claro. Obviamente el tema de siempre señalar la virtualidad siempre va a ser un limitante, desafortunadamente, aunque nos ayuda mucho, conecta mucho y rompe muchas barreras, también impone una barrera muy grande que es la misma distancia por la virtualidad. Entonces, a veces, pues no todos los estudiantes con los que aplicamos la secuencia didáctica se sienten igual de cómodos con estar en entornos virtuales, tal vez con gente que no habían trabajado antes o no se sienten tan cómodos y de alguna forma, pues afecta el desarrollo y también el disfrute de dicha práctica o dicha secuencia didáctica. Aún así, gracias a Dios nos fue muy bien, fue bastante exitosa esta fase, esta secuencia, este instrumento, entonces realmente no nos podemos quejar para nada, o sea, ha sido una experiencia muy gratificante. Bueno, vamos con... Bueno, esta es la última pregunta, entonces creo que también lo podemos hacer entre todos, así como los hallazgos, para ya como ir terminando un poquito. La pregunta es, ¿cómo podrían mejorarse los procesos de diseño, aplicación y evaluación de futuras secuencias didácticas basadas en neuropedagogía? Yo creo que cada uno puede dar como una idea chiquita, general, ¿sí? No, no es como necesario abundar tanto. Podríamos empezar con Gina. Gina, ¿tú qué consideras? Considero que de pronto una estrategia que sería buena implementar pues, para mejorar estos procesos es incluir indicadores de seguimiento más prolongados. Ujú, ok, Esa sería me una. parece una buena idea. Creo que tal vez para no hacerlo como diario, porque sería muy saturado, sí, como overwhelming, Semana. abrumador. Ajá, como tal vez podría ser como quincenal, semanal, como para que sepan que estamos pendientes del seguimiento de ellos. Pero sí, Podría tú ser, sí. sí, semanal, con eso no está como tan, no lo saturamos tanto, pero tampoco va a estar tan espaciado que Exacto, te deje sí, de lado. creo que, ajá, si de pronto no sabemos más adelante en otro curso tengamos que hacerlo, podríamos tener eso en cuenta. Definitivamente indicadores nos ayudarían muchísimo. Yo quiero complementar esto diciendo que podríamos hacer entrevistas para profundizar en el impacto emocional, pero a esto me refiero como que tendríamos que reunirnos con ciertos estudiantes virtualmente, bueno, presencialmente si es posible, porque como sabemos, aplicar una encuesta virtual muchas veces no lo hacen a conciencia, muchas veces sí lo hacen, pero para poder tener una conexión más íntima, más personal y sacar mejores hallazgos más profundos, creo que entrevistas podrían funcionar. Andrés, ¿tú qué crees que podríamos mejorar como en un futuro proceso de diseño y evaluación? Bueno, creo que sería fundamental diseñar instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos. De esta manera, pues podemos tener como una opción mucho más amplia de lo que son todos estos procesos de evaluación y de esta manera estar como más acertados en ese momento.
Ok, me parece bastante sensato. Sí, mezclar de cuantitativo con lo cualitativo. Mayra, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podríamos mejorar futuros procesos? Bueno, compañeros, pues yo considero que sería recomendable aplicar el pretest días antes de la sesión, ¿no? Porque pues este permitiría reducir el sesgo de memoria, pues ya que los participantes no responden influenciados por los contenidos o actividades recién trabajadas. Al distanciar temporalmente la medición inicial, pues se obtendría una valoración más auténtica de sus conocimientos, sus percepciones y habilidades previas, fortaleciendo así la validez del proceso evaluativo y permitiendo comparar con mayor precisión los cambios generados en la intervención. Gracias, Mayra. Me parece bastante completo. Sí, creo que cuando nos apoyamos en esa estructura como de pre-test, post-test y autoevaluación, nos da como un poco más de solidez a la clase, a la secuencia didáctica en general, a la sesión. Entonces creo que es una muy buena idea. Y bueno, ya estaba revisando la guía, pero ya con esto concluimos las preguntas. Creo que a modo de conclusión, en general, con base en lo que, bueno, hemos estado mostrando en pantalla todo este tiempo, las gráficas, también como se dan cuenta, tuvimos preguntas abiertas, que fue muy importante, por supuesto. Podemos concluir que definitivamente los estudiantes sí señalaron una mejora en su capacidad para tomar decisiones académicas bajo presión. Obviamente no podemos decir que del 100% porque estaríamos mintiendo. Igualmente solo fue una secuencia didáctica, una sesión en la que se aplicó, pero al menos sí pudimos crear esta conciencia en ellos y que también pudieran creer y evidenciar que sí pueden reformular esos pensamientos automáticos, que sí pueden autorregular sus emociones bajo presión, pero pues obviamente es un ejercicio muy largo y tiene que ser muy constante para que ya se vuelva una práctica en su día a día. Y también creo que es importante mencionar aquí que una conclusión en general que podemos llegar todos es que los estudiantes nos indicaron que cuando ellos realmente entienden esta relación entre emoción y cognición, pueden actuar de una forma más racional, más sensata, no tan impulsiva, que es lo que mucha gente que desconoce hace, reacciona por impulso, reacciona por inercia, como en automático. Entonces, creo que eso es algo bueno. Gina, yo no sé si tú quieres acotar algo más para ya cerrar. Sí, y de hecho va muy de mano con lo que acabas de decir, y es que pues pudimos darnos cuenta de que no se trata solamente de identificar las emociones, sino de aprender a gestionarlas de forma tal que no interfieran con los procesos académicos. Y de hecho eso tiene que ver mucho con lo que mencionaban dos autores, Grecucci, espero que lo esté pronunciando bien, y Brown del 2024, que decían que cuando una persona logra regular sus emociones, su funcionamiento cognitivo se vuelve mucho más eficiente y por lo tanto sus respuestas son más adaptativas. Es decir, que al manejar mejor lo que sienten, pues ya no van a tener tantas cosas pasando en su cabeza al mismo tiempo y van a tener pues mayor claridad para tomar mejores decisiones en cuanto a lo que a lo académico pues concierne. Entonces, esto refuerza la idea de que trabajar la relación emoción-cognición pues no es como un complemento, sino que es algo fundamental que se debe integrar pues para que cualquier proceso formativo se lleve a cabo de la mejor manera. Total, yo creo que no hay una mejor forma de cerrar esto y creo que es muy gratificante, ¿no? Darnos cuenta que no solamente ha sido como entregar trabajos o reunirnos, sino realmente interiorizar. Creo que cada uno internamente ha hecho un trabajo fenomenal y por eso como grupo hemos podido como congeniar también y sentir como tanta seguridad, como apropiarnos tanto del tema como sí, o sea, yo sé de lo que estoy hablando, sí sé lo que dijo tal autor y no se trata de pronto de memorizar todo porque ha sido muchísima información, sino de poder extraer lo importante, ¿no? Como lo que acabamos de demostrar, o sea, cómo traemos tanta teoría a la práctica y sobre todo cómo se lo podemos enseñar y transmitir a otra persona totalmente ajena a este curso, por ejemplo. Entonces, creo que eso es fenomenal.
y estoy demasiado feliz con los resultados, con lo que hemos trabajado, esta fase como tal, o sea, saber que ya estamos a punto de terminar y que realmente ha sido un éxito, es muy gratificante. Entonces, de verdad, han sido un equipo excelente. Muchísimas gracias por toda su ayuda, por todo su apoyo. Creo que voy a dejar de grabar para, no sé si alguien quiere acotar algo más antes de terminar la grabación. Perfecto. Entonces, Perfecto, denme sí. un segundo. Damos por terminada esta grabación y damos con esto cumplimiento a la secuencia no, la sustentación de cómo nos fue con la aplicación de la secuencia didáctica. Entonces, denme un segundo, solo termino